Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha tocado el corazón y creo que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de alguien que a pesar de su éxito arrollador, parece estar atravesando un momento complicado. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del aparente dolor de Can Yaman, porque su corazón, sin duda, está gritando. Y antes de que empecemos con esta profunda exploración, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que den clic a ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Vamos a empezar. Seamos honestos, Can Yaman es un fenómeno. Desde que irrumpió en nuestras pantallas, conquistó corazones y miradas en todo el mundo. Su carisma, su físico imponente, su talento, todo en él parece emanar una energía magnética. Lo hemos visto en éxitos como Erkencicus y Dolunay, donde interpretó personajes que se convirtieron en auténticos ídolos. Y claro, su fama no se ha limitado a Turquía, ha cruzado fronteras, llegando a países como España, Italia y muchos más, donde su legión de fans crece a pasos agigantados. Cada paso que da, cada proyecto que anuncia, genera una expectación increíble. Es un artista que sabe cómo cautivar, cómo conectar con su audiencia, y su presencia en redes sociales solo amplifica esa conexión. Publicaciones, historias, interacciones, todo se convierte en noticia y, por supuesto, en motivo de celebración para sus seguidores. Su capacidad para transformarse en pantalla y su innegable atractivo físico lo han catapultado a la estratosfera de la fama internacional, pero detrás de esa fachada de éxito deslumbrante, muchos nos preguntamos si todo es tan perfecto como parece. Sin embargo, últimamente hemos notado algo. Algo sutil, pero perceptible. A pesar de las sonrisas que comparte, de los proyectos que parecen seguir avanzando, hay una cierta melancolía, una sombra que parece asomarse en sus ojos o en el tono de sus declaraciones. Los que seguimos de cerca su trayectoria, los que admiramos su trabajo y nos preocupamos por su bienestar, hemos empezado a percibir que quizás el peso de la fama, las exigencias de la industria, o quizás algo más personal, está dejando huella. No se trata de chismes o especulaciones vacías, sino de observar las pequeñas señales que un artista, que ha estado tan expuesto ante el público, puede llegar a mostrar. Es una empatía que surge de ver a alguien que admiramos, y que nos hace preguntarnos por las batallas internas que podría estar librando. Piensen en la presión constante. Estar bajo el escrutinio público 24/7 con cada decisión analizada, cada gesto interpretado, cada relación mediática. Esto, amigos míos, puede ser agotador. Can Yaman ha pasado de ser un actor relativamente desconocido a una superestrella internacional en un abrir y cerrar de ojos. Ese ascenso meteórico trae consigo una enorme responsabilidad y, a menudo, una pérdida de privacidad que para muchos sería insoportable. Las expectativas sobre él son altísimas, tanto en su carrera como en su vida personal. Se espera que sea perfecto, que esté siempre sonriente, que no cometa errores. Y esa presión, esa falta de espacio para simplemente ser humano, puede ser aplastante. Imaginen tener cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada cita, analizada por millones de personas. Es un circo constante donde la vida privada se convierte en espectáculo público, y donde la más mínima imperfección puede ser magnificada hasta el infinito. Esta erosión de la intimidad es uno de los peajes más duros de la fama. Además, la industria del entretenimiento es conocida por su volatilidad. Los éxitos no siempre se repiten, los proyectos cambian de rumbo, las relaciones profesionales pueden ser efímeras. Si bien Can Yaman ha tenido una carrera ascendente, nunca se sabe qué vendrá después. Esa incertidumbre, sumada a la necesidad de mantenerse en la cima, puede generar una ansiedad considerable. Y no olvidemos los rumores, las polémicas que a veces surgen, a menudo sin fundamento, pero que pueden afectar la imagen y el estado anímico de cualquier persona. La constante competencia, la necesidad de reinventarse, y el temor a ser olvidado son factores que pueden generar un estrés latente. Cada nuevo proyecto es una apuesta, y aunque Can Yaman ha demostrado ser un profesional muy dedicado, la presión de cumplir con las expectativas generadas por sus éxitos anteriores debe ser inmensa. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué hay de su vida personal? Aunque él intenta mantener ciertos aspectos en privado, es inevitable que se filtren detalles. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de constante atención mediática. Y seamos sinceros, las rupturas, las decepciones amorosas duelen.
Y cuando ocurren bajo los focos, el dolor se magnifica, se expone, se discute. Quizás el dolor de Can Yaman del que hablamos hoy tenga raíces en ese ámbito íntimo, en la dificultad de encontrar estabilidad y paz en su vida personal en medio de una vorágine profesional. El amor para una figura pública se convierte en un campo de batalla mediático, donde cada gesto, cada palabra, cada posible desavenencia, se convierte en noticia. La búsqueda de una relación genuina, cuando se está constantemente bajo el microscopio, se vuelve una tarea titánica, donde la sinceridad se mezcla con la sospecha. Hemos visto sus incursiones en proyectos internacionales, como su preparación para interpretar a Sandokan o su participación en producciones italianas. Estos pasos ambiciosos demuestran su deseo de crecer, de evolucionar como actor. Pero también implican un alejamiento de su zona de confort, un nuevo conjunto de desafíos, nuevas presiones. Adaptarse a nuevos idiomas, a nuevas culturas de trabajo, a nuevos públicos, requiere una fortaleza mental y emocional enorme. Y es posible que en ese proceso de transformación haya momentos de duda, de soledad, de extrañar lo familiar. El hecho de estar lejos de su país, de su círculo más cercano, de tener que aprender y adaptarse constantemente a entornos cambiantes, puede generar una sensación de desarraigo y de aislamiento, a pesar de estar rodeado de gente. Y luego está la cuestión de la salud mental. Afortunadamente, en los últimos años, se habla cada vez más abiertamente sobre la importancia del bienestar psicológico. Sin embargo, para muchos artistas, admitir públicamente que están pasando por un mal momento sigue siendo un tabú. El miedo a ser juzgados, a ser vistos como débiles, a perder oportunidades, puede llevarlos a ocultar su dolor. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, podría estar lidiando con esto en silencio. El estigma asociado a los problemas de salud mental, especialmente en profesiones que exigen una imagen de fortaleza y éxito constante, es un obstáculo difícil de superar. La vulnerabilidad, aunque necesaria para la sanación, a menudo se percibe como una debilidad en el competitivo mundo del espectáculo. Observando sus publicaciones recientes, o incluso algunas entrevistas, podemos percibir un cierto cansancio en sus palabras, una reflexión profunda que va más allá de lo superficial. A veces las grandes sonrisas ocultan batallas internas. Y su corazón, ese órgano que bombea vida pero también alberga emociones, podría estar gritando pidiendo un respiro, un entendimiento, un espacio para sanar. La autenticidad en sus gestos, en sus miradas, puede ser un indicio de que algo más profundo está ocurriendo. No se trata de buscar defectos, sino de interpretar señales, de conectar con la humanidad detrás del personaje público. ¿Qué podemos hacer nosotros como fans, como espectadores? Lo más importante es mantener el respeto. No debemos caer en el morbo ni en la especulación malintencionada. En lugar de eso, podemos ofrecerle nuestro apoyo de forma constructiva. Podemos valorar su trabajo, celebrar sus éxitos, pero también ser conscientes de que es un ser humano con sus propias luchas. Un me gusta en una foto puede parecer poco, pero multiplicado por miles de seguidores, puede ser un pequeño rayo de luz en su día. Un comentario de ánimo sincero, alejado de peticiones o exigencias, puede ser un bálsamo. La empatía es la clave. En lugar de consumir su vida privada, podemos enfocarnos en la admiración por su talento y en el deseo de su bienestar. Y es importante recordar que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. A menudo puede traer consigo un peso que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Las alfombras rojas, los flashes, las ovaciones, son solo una parte de la historia. La otra parte, la que se desarrolla en la intimidad, es la que a menudo no vemos, y es donde las verdaderas batallas se libran. La imagen pública es una construcción, y es fundamental recordar que detrás de esa imagen hay una persona con sus miedos, sus inseguridades y sus momentos de debilidad. Hemos visto cómo otros artistas de renombre han hablado sobre sus problemas de salud mental, sobre la presión de la fama, sobre la soledad. Y es esperanzador ver que se está rompiendo ese muro de silencio. Si Can Yaman está pasando por un momento difícil, es fundamental que tenga el apoyo necesario, tanto de su entorno cercano como de su legión de seguidores, siempre desde la empatía y el respeto. La valentía de otros artistas al compartir sus experiencias abre puertas para que otros también lo hagan, y normaliza la idea de que pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Sus proyectos futuros, como las mencionadas adaptaciones o nuevas series, requerirán de él una energía y una dedicación enormes. Y si su corazón está gritando, si hay un dolor subyacente, es posible que esa energía se vea mermada.
La autenticidad es clave. Los fans valoramos la verdad, la vulnerabilidad. Un artista que se muestra humano, que comparte sus luchas, puede conectar aún más profundamente con su audiencia. La perfección es inalcanzable y, a menudo, poco creíble. La genuinidad, en cambio, resuena con fuerza en el corazón de las personas. Quizás el mensaje que debemos extraer de esta reflexión sobre el aparente dolor de Can Yaman es universal. Todos, en mayor o menor medida, enfrentamos desafíos en nuestras vidas. Todos tenemos momentos en los que nuestro corazón grita. Y es en esos momentos cuando más necesitamos comprensión, apoyo y, sobre todo, la fortaleza para seguir adelante. La empatía es una herramienta poderosa que nos permite conectar con el sufrimiento ajeno y ofrecer consuelo. Reconocer que todos somos vulnerables nos une como seres humanos. Can Yaman nos ha dado tantas alegrías con su talento y carisma. Ha inspirado a muchos, ha hecho soñar a otros. Ahora, quizás sea nuestro turno de enviarle un mensaje de fuerza, de ánimo, de que estamos aquí, admirando su arte y deseando su bienestar. Un pequeño gesto de apoyo puede tener un impacto significativo en la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. Recordarle que no está solo, que su trabajo es valorado y que su bienestar importa, puede ser un gran aliciente. En resumen, hemos explorado la compleja realidad que rodea a una estrella de la magnitud de Can Yaman. Hemos hablado de la presión de la fama, de las exigencias de la industria, de las posibles dificultades en su vida personal y la importancia de la salud mental. Hemos visto cómo, a pesar de su éxito aparente, su corazón podría estar enviando señales de que no todo es perfecto. La vida de una estrella, aunque brillante en la superficie, puede estar llena de sombras y de batallas internas que a menudo permanecen invisibles para el público. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que esta reflexión les haya parecido interesante y, sobre todo, les haya invitado a pensar un poco más allá de la superficie. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema? ¿Han notado esas señales de las que hablamos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayudan un montón al canal con eso. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto. Denle clic a ese botón y activen la campanita para que les avise de todos nuestros próximos vídeos. Compartan este contenido con sus amigos si creen que también les interesará. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.